Pero avanzamos con información, ya la tenemos en espera. Agradecemos su presencia a la asambleísta Gisela Garzón, es la parte de UNES, integrante de esta comisión que da seguimiento a la investigación de la responsabilidad política que han tenido varios funcionarios y funcionarias en torno al femicidio de María Belén Bernal. Primero, probar el audio. Bienvenida, asambleísta. Muy buenos días aquí en Wambra, medio comunitario. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, fuerte y claro, asambleísta. Muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra. Bueno, la primera pregunta con la que quisiéramos iniciar es justamente cuáles han sido los avances, pero también un poco los tropiezos que esta comisión ocasional para el caso de María Belén Bernal ha tenido. Primero, agradecer el espacio, felicitar por el seguimiento permanente que hacen como medio comunitario a todos los temas que tienen que ver con derechos humanos, con organización social, que es fundamental en un momento donde estos temas que son tan importantes para el desarrollo de nuestros pueblos parecen estar prohibidos en aquellos a los que no les interesa que se difunda lo que hace la gente. Primero, en el tema y respecto a la pregunta, ha sido muy frustrante. En una intervención en el Pleno yo decía, no es únicamente nuestra obligación fiscalizar una obra que consideren tiene un problema o cualquier tipo de cuestión en índole de infraestructura, de presupuestos, es importante, pero no es lo único. Y es importante fiscalizar cuando se trata de la vida de las mujeres y cuando las mujeres mueren en manos de la Policía Nacional. Más allá de que el ministro haya querido, el exministro Carrillo haya querido mostrarlo como un caso aislado, se trata de una estructura institucional que está mostrando muchísimas falencias y que expone siempre a quienes estamos permanentemente vulneradas en el caso de las mujeres y mucho más en el caso de María Belén. Una de las primeras acciones que hizo la comisión fue pedir una visita en el lugar de la escuela, en la escuela de policía. Fuimos a la escuela de policía, si bien la comisión se integrada por 5 diferentes legisladoras de diferentes bancadas, hemos pedido participar en todas las convocatorias y estuvimos en el recorrido. La escuela muestra varias falencias, una ausencia total de una política de género, diferencias marcadas, por ejemplo, entre las habitaciones de las cadetes mujeres, entre el pelotón femenino y el pelotón masculino de formación, espacios extremadamente pequeños, limitados frente a otros espacios mucho más amplios, baños mucho más grandes, en fin. Un enfoque distante o distinto de lo que se requiere en términos de formación, de atención. Nos decían que sí, que cada 6 meses hacen un curso en derechos humanos porque si no, no ascenderían, pero estamos viendo que hay casos que siguen saliendo, ¿no es cierto? A raíz del de María Belén, ahora hay 2 casos más que también se encaminarán en investigación. Y lo que no pueden pretender mostrar es que al encargarle a una mujer, más allá de sus capacidades, que no las estamos discutiendo en este momento, pretender que se sea lavado de cara de una institución que claramente no está dando respuestas, que únicamente está formada para reprimir, cuando en algún momento tenía una concepción comunitaria y que ahora está destinada a reprimir. Para reprimir hay todo, para estar en comunidad, acompañar, convivir con el barrio, con la vecina, con los problemas cotidianos en los que pueden ayudar o coadyuvar. No tienen nada, ¿no? Entonces queda clara la línea que tiene la Policía Nacional. Luego, la ausencia de las autoridades es un mensaje claro, que no vaya el exministro Carrillo a pesar de que legalmente tiene que responder hasta un año después de dejar el cargo, que el comandante Salinas diga cosas como, sí encontramos botellas, pero son casos aislados, sí encontramos alguna cuestión adicional que preocupa, pero son sanciones administrativas nada más. Son cuestiones que siguen preocupando y con esto cierro. Es importante poner en el debate en este momento la necesidad de tipificar el feminicidio, tomando en cuenta las experiencias de otros países, pero en este momento el femicidio como tal se trata de, o la concepción como tal del delito, se trata de un civil, por ponerlo en términos muy simples, un civil atentando a otro civil. Y en este momento que hay una responsabilidad de un agente del Estado, entonces es cuando hace falta, lamentablemente, que incluyamos un tipo penal para que esto también se sancione por acción u omisión y entonces exista otro tipo de reglamentación en ese sentido. Va avanzando la comisión, el 20 de octubre cumple su 7ª reunión y está corriendo ya los plazos para el informe que tendrá que presentar en cuanto a control político se trata. Sí, justamente sabemos que ya el 1 de noviembre entregan como tal el informe, ¿no? de esta comisión. Y justo en eso quería preguntarles cómo va avanzando el cronograma de trabajo. El cronograma se ha cumplido, se han tenido que hacer insistencias por la ausencia del presidente, por ejemplo. Si bien legalmente no está obligado a ir, digamos, es una cuestión que debería comprometerlo muchísimo más
él debía ser quien pide estar en ese espacio. La ausencia, por ejemplo, de Juan Zapata, que es otra de las cosas que nos sorprenden, digamos, porque al final de cuentas fue un cambio para mantener ciertas cosas, cambiar de nombre, pero mantener mañas. Leí en redes sociales hace unos días respecto a su presencia. Y avanza el cronograma en función es importante que, en función de lo establecido, es importante que quede claro que hubo muchos cuestionamientos por la presencia nuevamente de Elizabeth Otabal en la mesa, pero es importante que la ciudadanía sepa que fue un pedido expreso de Elizabeth Otabal estar en la mesa, porque ella lo que busca es decir las veces que fueran, y eso lo ha dicho con mucha claridad, decir las veces que fueran lo que pasó con su hija, para que no se olvide, para que hasta el día que haya justicia o haya algo de verdad, en este caso, su caso siempre esté presente. Así es que ella, digamos, ha estado también dando seguimiento a este espacio, como lo ha hecho la ciudadanía en general, y bueno, lo que podemos determinar, entre otras cosas, es primero la falta de aplicación de presupuestos o destinar presupuestos. No puede ser posible, digamos, que hablemos de la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, que debería tener, si fuera y funcionara, una visión transversal de las cosas, debería ingresar en esos espacios también y hacer un seguimiento, un monitoreo, una evaluación, lo que requieran, y sea la Secretaría de las que menos ha gastado o menos ha ejecutado el presupuesto designado para el año. Y entonces ahí estamos viendo que lo que se busca es evitar la inversión, justificar la violencia, justificar la violación de derechos humanos a cualquiera, en cualquier momento, y dejar los presupuestos de allí, porque sobre pretexto del excesivo gasto público se abandonan cosas tan elementales como la vida en paz. Y para la vida en paz no es una cosa de poner o de llenar policías las calles, ¿no es cierto? Porque entonces pasa que dentro de la escuela de policía también existen actos de violencia, y entonces seguimos en un problema permanente que nos va a costar muchos años recuperarnos, y allí las mujeres que estamos violentadas en nuestra diversidad, en nuestra concepción, en donde nos ubica el machismo y la violencia, entonces nos vemos mucho más expuestas, porque lo poco que hayamos logrado avanzar hasta un determinado punto se borra cuando este tipo de cosas nos exponen aún más y se naturaliza o se juzga la salud mental, las decisiones tomadas en la vida para justificar que alguien la haya matado, ¿no? Que lamentablemente también pasó y lo pusimos sobre la mesa. Asambleísta Garzón, la parte anterior que nos comentaba de la tipificación o de incluir en el Código Integral Penal el feminicidio, un poco qué alcance tiene el informe que presenten en el Pleno de la Asamblea Nacional para que se tome en serio en la agenda legislativa este tipo de reformas, tomando en cuenta países como México, por ejemplo, como se lo comentaba, tiene tipificado el feminicidio, que ya recae la responsabilidad directa sobre el Estado. Y cambian incluso los relatos, por ejemplo, de crimen pasional, de que fue la pareja, de que es un tema de privados. Aquí hay una responsabilidad clara del gobierno, pero ¿qué alcance y qué seguimiento responsable, qué garantía tenemos los y las ciudadanos que la Asamblea Nacional entiende estos términos? Es una de las recomendaciones que hemos sugerido que tenga el informe, es decir, que esto se trabaje o que al menos se tome en cuenta lo que ya existe. Existen colectivos de compañeras que ya han trabajado esto. En mi despacho tenemos una propuesta ya en firme, digamos, sobre cómo serían las reformas dentro del Código Penal para incluir el delito de feminicidio bajo parámetros similares en términos de la sanción, como el femicidio, pero que permita que en estos casos, ojalá no se repitiesen, pero que permita que en estos casos sí se sancionen las acciones u omisiones. Porque lo que nos han dicho es eso: cambien la ley, reformen la ley, porque ahorita lo que podemos hacer son sanciones administrativas. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de María Belén, Cáceres llega ebrio a trabajar, comillas, digo, porque nadie en esas condiciones lo va a poder hacer. Alguien le entrega un turno que no debían hacerlo, debió ser reportado a un superior, tampoco hubo ese reporte, debió ser impedido por completo de hacerlo, debió ser sancionado por llegar en esas condiciones a trabajar, casi provocó un accidente de tránsito. Es decir, hay una serie de cosas adicionales que decantan en la muerte de una mujer, pero que ponen en evidencia también que esas acciones u omisiones no pueden pasar únicamente por sanciones administrativas. Y la sanción administrativa que nos explicaba la directora de la escuela es: lo sacan de la escuela y le ponen en otro edificio a hacer papeleo. Es decir, sigue trabajando, sigue ejerciendo como policía, sigue estando en la función y no tiene ninguna otra sanción. Yo me pregunto si alguno de nosotros llegásemos a trabajar en esas condiciones y nos mantenemos en el trabajo o no. ¿No? O sea, habría que preguntarse si cualquiera de nosotros que no porta un uniforme policial puede llegar a ese nivel de borrachera a trabajar, ¿no? También hay que preguntarnos eso y por qué estas diferencias en índole laboral.
Así es que no solo se vuelve un tema urgente, sino que es un reto de la Asamblea Nacional y es un reto de la institución como tal estar a la altura de un momento muy complicado. Cuando se trata de disputar cuestiones políticas que pasan por aquello que permite acercamientos con el poder y tal, siempre están al orden del día. Lo que pasa con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, están al orden del día, pendientes, negocian, hablan y cabildean y todo lo demás. Para esto no debería ser necesario un cabildeo de ninguna índole, entendería que la postura del gobierno sea oponerse, pero todas las bancadas, o al menos en su mayoría, rechazaron lo que sucedió con María Belén, se solidarizaron con su madre, la esperaron afuera del pleno y tal. Y la forma más clara de acompañar a las madres que pierden hijas a causa de este tipo de actos violentos, mucho más en el caso de María Belén, que fue en la escuela de policía, debería ser al menos en el ejercicio de nuestro trabajo tipificar a un delito que, si bien, digamos, permite o amplía el tema punitivo, que es una crítica muy, muy fuerte que tienen algunos legisladores, también pone el énfasis sobre las responsabilidades del Estado. El problema no son las instituciones del Estado, sino que están mal manejadas. Y cuando la cabeza tiene un problema y afecta a la estructura, entonces la ciudadanía, la sociedad, cualquiera de nosotros podría estar expuesta a ese mismo problema, a ese mismo riesgo. Por lo tanto, quiero creer que va a haber, digamos, al menos una postura allí favorable en este tema. Y quiero creer además que esta insistencia que haremos permanentemente quienes estamos, llevamos la bandera de los derechos de las mujeres y quienes defendemos los derechos humanos, vamos a lograr que al menos alguien deje de pensar que la fiscalización empiece y termine en una obra o un presupuesto y se considere fundamental que cuando hay una afectación a la vida de las mujeres, cuando estamos nosotras de por medio, cuando está un niño, una niña, cuando hay cualquier tipo de afectación que pasa por la violencia y que esta violencia se ejerce desde el Estado, requiere aún más énfasis en la fiscalización, porque si es que esto pasa desapercibido, entonces a cualquiera de nosotros nos van a matar y el periodo de justicia se va a trasladar o nos van a decir que somos desestabilizadoras, como ya lo hizo aquel funcionario de gobierno que prefiero no nombrar. Por lo tanto, hay que seguir con la existencia y hay que seguir con este énfasis para que no se piense que son casos coyunturales. Las vidas de nosotros y justamente, y justamente sobre eso, asambleísta, porque a raíz del femicidio de María Belén Bernal, lo que tenemos ha sido una serie más de delitos que se han venido denunciando al interior de la policía y un tema que pasa además por el género, porque son mujeres quienes siguen denunciando violencia al interior de la escuela de policía. ¿Cómo la comisión ha visto esto? Con mucha preocupación, y eso es algo que tienen o que comulgan todas las legisladoras de la mesa, porque hicimos el recorrido y pudimos evidenciar lo que pasa dentro de la escuela, pero además queda claro que hay un abandono también institucional. Cuando se forman servidores, agentes estatales, y si hay ausencias, si hay falencias, lo que debería hacer la escuela, lo que debe hacer la institución como tal es ajustar, es decir, preguntar, no pasa nada si no saben de algún tema, porque entonces se entendería que no saben de todo y puede entender allí algún tipo de respaldo. Eh, pero es institucional, absolutamente, que lo quieran vender como un caso aislado, da cuenta de que efectivamente es una cuestión para limpiar la imagen o tratar de lavarse las manos, pero sin dejar de lado, digamos, esto otro que es importante. Y en la estructura pasa porque llega una ministra como María Paula Romo hace unos años, desbarata completamente la idea de la policía, que más allá de que nunca ha dejado de tener el monopolio de la fuerza, digamos, tenía otro tipo de encargos y hace que la policía que era comunitaria, o al menos un grueso de la policía que era comunitaria, se torne represora. Y entonces nosotras, cuando somos violentadas por la policía, tenemos la culpa, porque la represión es eso, ¿no? Yo te ataco, pero por tu culpa. Tú te buscaste que te ataquen, tú te buscaste que te violenten, tú te buscaste que te maten. Porque esa ha sido también un poco la narrativa. ¿Qué hacía María Belén esas horas en la escuela de policía? ¿Por qué fue? Era una hora inapropiada para que salga, ¿no es cierto? Y esto pasa de cuidar una estructura que hace de menos una vida para cuidar su propio prestigio. Por lo tanto, mientras esto siga así, mientras la cabeza es el problema, y la cabeza me refiero no únicamente al ministro, me refiero a la presidencia, me refiero al gobierno, porque minimizar de la manera en que lo ha hecho muestra que hay mucha ausencia de todo en el gobierno, hasta de sentido común. Así es que esperamos además que esto sienta un precedente. Digamos, lamentablemente la historia nos cuenta que las mujeres hemos tenido que sacrificar todo, incluso nuestra vida, para alcanzar algo, para lograr algo, para lograr votar, para lograr ser escuchadas, para lograr tener participación, para lograr estudiar. Y ahora que estamos buscando una vida libre de violencia, nuevamente tenemos que hipotecar nuestra vida o la vida de una de nosotras porque sucede en una escuela policial. Y quiero también cerrar con algo que es importante decirlo porque no se puede desconectar la estructura patriarcal en la que vivimos. De este caso hay una cadete presa, una madre de la cadete pidiendo justicia por su hija, una madre de María Belén pidiendo justicia por el asesinato de su hija y María Belén muerta. Son 4 mujeres.
frente a sanciones administrativas de sus superiores y el femicida fugado, y no sabemos dónde hasta este momento. Por lo tanto, ese sistema patriarcal en el que estamos también nos expone de tal forma que incluso cuando nos matan, nosotras mismos teníamos que dar la cara para buscar respuestas, mientras entre ellos se cubren o se tapan la espalda. Así es que ese también deberá estar en el debate, porque se trata de la violencia machista en un sistema patriarcal que la necesita más viva que nunca para arrinconarnos a espacios de aquellos que históricamente han querido meternos, ¿no es cierto?, la reproducción, la familia, el cuidado, y sacarnos de esos otros espacios a los que hemos logrado llegar con tanto esfuerzo que nos está costando hasta la vida. Gisela, ayer en horas de la tarde, justamente Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, mostró el informe policial, porque hay una comisión también de la policía que está investigando el caso, y ella, bueno, en el informe se alertaba sobre la fuga de Cáceres a Panamá, ¿no? O sea, está en Panamá. Y esto, no sé, al menos reclamaba y denunciaba también Elizabeth una negligencia también, porque hay un informe de 4 páginas que prácticamente, ella decía, se burlaba, ¿no?, de la investigación y sobre todo como del caso. Entonces, ¿esto síntoma de qué es? De que este espíritu de cuerpo no solo que es cierto, sino que es cómplice. Este espíritu de cuerpo, por precautelar esta supuesta credibilidad institucional, imagen institucional, es cómplice de un delito. Por ejemplo, en la escuela de policía veíamos que existen, además del ingreso principal, otros ingresos adicionales que no tienen cámaras, que no tienen seguimiento, que no tienen una posibilidad de buscar un rastro posterior. Y Cáceres esa noche estaba a cargo de la seguridad, si se quiere, de ese espacio de la escuela de policía, del ingreso, de la salida, de quienes estaban y quienes no. Si esta persona de este rango, por el rango que tiene, más allá de que tenga o no tenga méritos, por el rango que tiene acceso a esa cantidad de información y además tiene un puesto jerárquico, un espacio jerárquico, tiene todo a su alcance para hacer lo que quiera. Y ahí está la muestra, digamos. Y entonces se fuga, nadie sabe cómo, nunca supo cómo, el seguimiento muestra cosas y tapa otras, y entonces ahora resulta que está en Panamá. Y esta cooperación eficaz suele entender la policía, la fiscalía y demás cuando se trata de persecución política, sea quien fuere, ¿no?, sea quien fuere, en las condiciones en las que esté, es muy rápida. Aparece enseguida, encuentran pruebas, encuentran la manera de que caigan, los apresan, los guardan, los trasladan. Lo que pasó con Leonidas Díaz en la paralización. Lo encontraron en el trayecto, sabían dónde estaba, en qué carro iba, con qué placas, con qué calidad de las ventanas, sabían todo. Y en este momento, en algo tan elemental, donde hay una cooperación internacional, elemental quiero decir en activar fiscalías, porque hay casos, por ejemplo, de persecución política que hacen que las fiscalías de otros países se muevan, se activen, los llamen a comparecer y demás. Y en este caso nadie funciona. Y en este caso es la familia la que está siguiendo el rastro, como ha pasado en otros casos emblemáticos en otros países, por ejemplo, es la familia la que sigue el rastro de lo que debería estar haciendo las instituciones del Estado en el caso del control y la seguridad. Veamos si en algún momento efectivamente pesa más, en todo caso, la credibilidad institucional, porque hasta se pusieron plazos, ¿no es cierto? Les doy 30 días, 20 días, 15 días para encontrar a Cáceres y traerlo de vuelta. Ya pasaron los días y estamos más de un mes. Veamos qué pasa. Pero, por supuesto, si algo hay que resaltar de todo esto es la fortaleza que tiene Elizabeth para encarar esto y todo lo que ha venido con ello, ¿no es cierto? Desacreditarla a ella, su trabajo, la salud mental de Elizabeth, la relación que tenía con su hija, la salud mental de María Belén, la relación que tenía con su hijo. Estas cuestiones que nada tienen que ver cuando se trata de un delito donde hay un montón de omisiones. Ojalá que ahora que se tiene un rastro adicional, que es el caso de Panamá, logre las autoridades activar de mejor manera sus protocolos, porque no se trata de darnos la razón a quienes estamos exigiendo verdad y justicia por este caso y por los que vengan. Se trata de una institución que requiere verdad para sí misma, de una institución que, más allá de su tinte represor como el día de hoy, necesita una estructura real donde sus propios funcionarios tengan al menos un poco más de insumos para dejar de pensar que atacar, que golpear, que gasear, que desaparecer es parte del ejercicio de su trabajo y que en realidad logren al menos una armonía en la convivencia, en la cotidianidad con un país que vive tantos momentos de tanta tensión que ya no puede confiar ni siquiera en aquellos que en algún momento se pensaba brindaban seguridad. Son preguntas que las autoridades como el presidente de la República, Diana Salazar, la fiscal general de la Nación, el ministro de Gobierno, el señor Jiménez, el secretario de Seguridad, el señor Ordóñez, que sí hay que nombrarlo por sus comentarios misóginos que ha vertido desde que era asambleísta hasta ser funcionario público. Hoy justamente tendrán la comparecencia en la comisión, un nuevo llamado, daremos seguimiento a ver si es que llegan
denuncian a la Asamblea Nacional, porque no solo lo están defraudando a la Asamblea, sino a todo el país al no responder estas preguntas necesarias. Le agradecemos, asambleísta Garzón, por la entrevista aquí en Wamra. Muchísimas gracias a ustedes. Y sí, algo que debe quedar súper claro es que las cuestiones hay que politizarlas, porque al politizarlas se hablan con absoluta verdad. Y hay que hablarlo esto, y no hay que dejarlo callar, no hay que dejarlo en silencio, porque entonces cuando eso pasa, las muertas se quedan en la memoria y la verdad y la justicia sigue siendo un anhelo que pasa años y no se logra. Si es que sigamos hablando, sigamos debatiendo con altura y reconociendo que mientras vivamos en un espacio de violencia, nosotras, los que estamos en este espacio, quienes nos están viendo, quienes están en la calle, también están expuestos y nos requieren a nosotros hablando de esto permanentemente para tratar al menos de ponerle nombre a la violencia, de hablarlo, de ponerle rostro y en ese sentido poderlo atender. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes.